Podría decirse que los recientes e impactantes sucesos legislativos consolidan desde el Estado una creciente cultura de la simulación en contraste con la realidad. Algunos ejemplos representativos. Vamos a abordar en principio el del aborto. El aborto se ha tratado y se sigue tratando bajo 4 tópicos en los que se pretende dirimir todo el problema tan complejo como es el del aborto. El primero, que es el de las expresiones retóricas, es decir, desde la opinión pública. Expresiones como aborto libre, eutanasia prenatal, interrupción del embarazo, derechos sexuales reproductivos, procreación responsable. Todos ellos, desde la opinión pública, conformando eufemismos o sofisticaciones psicológicas que operan de manera falaz en la opinión pública. Por ejemplo, con el adjetivo libre se condiciona y sugiere que, por ejemplo, en este caso lo abortivo es lo correcto, confrontando con su negativa como algo opresivo. Con el sustantivo eutanasia, por ejemplo, se indica lo bueno del morir, del conceptus, y voy a hablar del conceptus para ser objetivo. No voy a hablar ni de hijo por nacer, ni de persona por nacer, que también son eufemismos en el sentido contrario, ¿cierto? Pero conceptos como el sustantivo latino, dice lo concebido. Como dije, con el sustantivo eutanasia se indica lo bueno del morir del concepto para él mismo o para la mujer que lo porta. Con el término interrupción, que es el más conocido, interrupción del embarazo, se miente directamente por la absoluta irreversibilidad y discontinuidad en la muerte del conceptus, imposibilitando reanudar su vida. Esto último es tan manipulador como hablar de la interrupción del flujo sanguíneo hacia el cerebro en vez de hablar de muerte por decapitación. Con el término derechos reproductivos, por ejemplo, se encubre el hecho de que no se decide si reproducirse o no mediante el acceso a anticonceptivos, sino que se decide matar una vez ya habida dicha concepción, similar, por ejemplo, a la frase o al lema procreación responsable, donde la responsabilidad, en lugar de ser una actitud preconceptiva, tomando los recaudos necesarios, es la irresponsabilidad por la vida del inocente, anulándola. O bien, por ejemplo, derecho a la felicidad o al bienestar. Digo, todas estas frases están, y ustedes las pueden acceder, en los 3 proyectos de ley que tratan de estos temas, ¿no? Y que son proyectos de ley que ahondan en estas frases, donde cualquiera de estas, tanto la felicidad o bienestar, se consigue eliminando arbitrariamente lo humano que es considerado un obstáculo. Por ello, la expresión objetiva para, en este caso, la petición del derecho a abortar por interés o deseo de la embarazada y o de terceros, es la utilizada así, por ejemplo, por los códigos anglosajones que hablan de abortion on demand, de aborto a demanda. Y esto yo lo digo porque es importante atender al poder manipulador de los dichos, de los lemas, porque conquistan lugares en las explicaciones populares, deviniendo luego en ideologías que culminan formando parte de programas políticos y ulteriormente sancionándolos como leyes. Vamos a ver, por ejemplo, cómo desde el judaísmo es irrelevante, desde el judaísmo, si se está hablando de que el conceptus, llamemos conceptus, cigoto, embrión o feto, es o no persona. La discusión hoy, si es persona, si no es persona, y vamos a ver cómo desde el judaísmo por lo menos, es absolutamente irrelevante. Primero hay que entender que el concepto de persona es un concepto jurídico y no científico. La ley judía también posee en su ley una tipificación que se llama con la palabra nefesh, que quiere decir persona, y se aplica a todo sujeto de deber preceptual que adquiere este deber preceptual solo en nacer en término y poseer viabilidad. No se habla de persona en un conceptus, en un cigoto, en un embrión o un feto, solamente naciendo y teniendo viabilidad. Y en variados ámbitos de la ley, tanto en lo cultural, lo económico, lo sucesorio, se acciona, omite o permite ciertos preceptos
en pos de no obstaculizar el normal desarrollo de este conceptus y en favor de su vida y bienestar. Incluso, ante la muerte del feto, hay ciertos preceptos en lo mortuorio, tal como se le aplica a cualquier persona. Y esto obedece porque, por ejemplo, en el judaísmo, las diversas definiciones de vida, su comienzo, que hay hoy por hoy 26, ya sea por la concepción, por la gastrulación, la actividad cerebral, la organogénesis o determinados rasgos antropomórficos, solo distinguen en grado pero no en naturaleza, siendo fenotípicas y en función de las etapas madurativas del conceptus, pero el judaísmo, sin necesidad de definir la vida humana, estoy refiriendo, la reconoce desde el momento que en arameo se define, o en hebreo, en este caso en hebreo, se define Mishat Pekidah, es decir, desde el momento de la concepción. Y esto es interesante porque el reconocimiento en el judaísmo de la vida humana, más allá de que sea persona o no, porque no es persona, pero es vida humana, se da más allá que para ciertas bíblicas leyes sacerdotales o de otras índoles, para el cual solamente a partir del 40º día post-concepción el conceptus es considerado bajo la expresión fuera de lo que llama, ahí sí, una expresión aramea que es Maya Bealma, que es decir meramente agua. Dice, para el judaísmo, entre la concepción y los primeros 40 días, digamos, la definición del cigoto y preembrión, que sería, se define con la expresión Maya Bealma, que quiere decir meramente agua, pero no porque no sea considerado un ser humano vivo, sino que a los fines de la visión gestacional y posible gravidez de la mujer, se lo define de esa forma, pero de ninguna manera afirmando que no sea un ser humano vivo. Porque un día después se lo define como simiente o descendencia, en un día que cambió. No, simplemente a los fines definitorios de determinadas leyes. De manera similar, la estipulación del embarazo en el judaísmo a partir del tercer mes no quiere decir que antes no esté embarazada, sino que se define embarazo en función de su discernibilidad y para arreglar ciertas leyes relativas a la mujer en dicho estado y no debido a que no estuviera embarazada durante aquellos meses. Por eso en el judaísmo, desde la concepción y hasta la ancianidad y muerte hay un proceso continuo de vida humana, no existiendo un punto de inflexión objetivo y racional en lo ontológico del ser humano, debido al propio genotipo del conceptus, más allá de su evolución fenotípica. Es decir, la evolución fenotípica continúa en la infancia, adolescencia, adultez, ancianidad, sin que a nadie se le ocurra matar a este ser humano por ser perjudicial a los intereses de otro en función de algunas de dichas etapas madurativas. En otros términos, de la misma forma que lo demuestra la bibliografía embrionaria actual, siendo el cigoto humano sin duda un organismo vivo con fuerza inherente de crecimiento y desarrollo, aun cuando no tenga la imagen de lo reconocido como humano, la tendrá necesariamente, y este adverbio es fundamental, necesariamente en algunas semanas, sin poder devenir en otra cosa que en ello, a menos que sea destruido desde afuera, siendo ese carácter de necesidad lo que hace del cigoto un ser humano vivo no potencial, sino actual, denominado en hebreo un Adam. Adam en hebreo quiere decir humano. Este carácter, como dije, de necesario, constituye el reconocimiento genotípico, fundacional y constitutivo del ser humano como tal, y da lugar en el judaísmo a la absoluta prohibición de abortar arbitrariamente, estipulado ya en el Génesis 9:6, donde dice: el que derrame la sangre de un hombre en un hombre, su sangre será derramada. Es decir, el Talmud dice, ¿qué quiere decir la sangre de un hombre en un hombre? Una mujer embarazada, un ser humano dentro de un ser humano. La traducción hoy general es de un hombre por el hombre, pero en hebreo dice de un hombre en un hombre. Y el Talmud así lo explica, que es una mujer embarazada. De esta manera aplica en términos generales la reiterada prohibición del no asesinarás, tanto en el Éxodo 20:13
como el Deuteronomio 5:17, y por eso el judaísmo regla que matar arbitrariamente a un ser humano que no amenaza la vida de otro, basándose en criterios fenoménicos o en alguna semana post-concepción, resulta realmente antojadizo y carece de fundamento racional, científico y moral, dado que no hay ningún cambio en la ontología u ontogénesis como ser humano vivo. Digamos, el criterio por la determinación del estatus jurídico de persona, por ejemplo, legalizaría también el infanticidio, tal como en la antigua Esparta y en la antigua Roma, estamos hablando del siglo -1 al 2. Dado que depende del momento a partir del cual se decide qué es jurídico o quién es jurídicamente una persona, independientemente de saber que desde la concepción es un ser humano. Pero hay otro pilar también sobre el que se discute, que es el derecho o no sobre el propio cuerpo. La ley judía, ya desde hace 2000 años, posee ambas categorías para el conceptus. Ubar yerejimo, que quiere decir el conceptus es el muslo o parte de su madre, y ubar labi yerejimo, que quiere decir el concepto no es un muslo o parte de su madre. Y lo interesante es que dichas categorías aplican una u otra según el caso y ninguna de forma definitiva, e incluso ambas expresiones resultan irrelevantes para resolver otras cuestiones que involucran el conceptus, como lo demuestra la numerosa casuística en lo penal, en lo sucesorio, en el linaje sacerdotal, y cuestiones de prosélitos, todo tipo de figuras legales judías. Y lo importante es que aquellas categorías no son premisas rectoras, sino generalizaciones conceptuales que colectivizan un conjunto de casos bíblicos y talmúdicos cuyas resoluciones radican primordialmente en lo preceptual. Es decir, en otros términos, la pregunta por la facultad decisoria sobre el propio cuerpo de la mujer en relación al conceptus no es ni siquiera apropiada, sino que nuevamente es una manipulación intencional, un ocultamiento de la realidad, porque no se trata de un solo cuerpo o de cuerpos distintos, sino primordialmente de dos vidas humanas distintas, es decir, de la relación entre el ser humano y su prójimo. Por eso resulta falaz presentar el tema del aborto bajo esta perspectiva, como una cuestión corpórea del sujeto para consigo mismo, o un supuesto derecho a la autonomía o derecho personalísimo, porque en verdad y realmente concierne a dos vidas humanas diferentes, donde naturalmente y transitoriamente una se encuentra dentro de otra y no de un mero y exclusivo órgano corporal de un mismo sujeto, como si fuera un dedo, una uña, una mano. Pero también está el otro lado, que es los que predican el valor de la vida, el derecho a la vida, que también son manipulaciones. Por ejemplo, pero ahí hay que ahondar un poquito más, pero por ejemplo, predicar el valor de la vida en filosofía y en cualquier rama de la axiología, que es la rama que estudia los valores, es un solecismo. Es decir, es un solecismo aplicado erróneamente al concepto de valor, dado que este es el fundamento. ¿Qué es el valor? Es el fundamento por los cuales se prefiere un acto o se lo dilata, ¿no es cierto? Un acto que el hombre hace sobre su vida en pos de cancelar o de actuar respecto de otra cuestión. Es decir, es el fundamento de los actos de preferir o preterir que realiza el hombre durante su vida como manifestación de lo que privilegia por mayor importancia. La vida, en ese sentido, es el escenario para dicha manifestación y no aquello sobre lo que se predica el valor, porque el hombre no existe en la muerte y carece entonces de sentido predicar la elección entre la vida y la muerte. Luego, no se puede hablar de el valor de la vida, porque en la muerte el hombre no existe, con lo cual no puede vivir la muerte y elegir entre la vida y la muerte. El escenario, la vida básicamente es el escenario donde se manifiesta el hombre, o donde el hombre manifiesta sus valores. Sus valores, ¿cómo los manifiesta? En pos de cancelar o no determinada voluntad
para implementar un acto en pos de otro, manifestando a qué le doy más valor y a qué le doy menos valor. Luego, el no asesinarás no indica que la vida posea valor en sí misma, ni tampoco sea una institución divina, sino la prohibición de tomar la vida ajena. De la misma forma que el no robarás no implica que la propiedad privada sea una institución divina. No, implica que hay una prohibición de apropiarse de lo ajeno. Ahora, siendo el cigoto humano igual, por ejemplo, a un mosquito, en tanto organismo vivo, solo del primero se predican deberes y prohibiciones preceptuales o morales, probando así que el valor no reside en que sean organismos vivos, sino en que uno es humano y el otro no. Por ello, el no asesinarás aplica desde la concepción en tanto organismo vivo y humano. Por otro lado, el judaísmo como sistema preceptual y no de derecho, entiende que el derecho posee significado, sentido y vigencia solo en un entorno jurídico, institucional, en función de intereses humanos y como conclusión de la realidad, limitando su alcance y vigencia de forma racional y variable. Pero la existencia del humano, la vida humana, al igual que otros seres naturales, no es un producto institucional, no está basado racionalmente, sino que es algo dado naturalmente con precedencia a su voluntad y por ende indiferente desde lo axiológico y desde también lo jurídico. Por eso predicar el derecho a la vida carece de significado y carece de validez, cometiendo lo denominado en filosofía como error o falacia categorial. ¿Por qué? Porque aplica un concepto de un dominio a otro el cual no existe, no tiene significado ni sentido. Es decir, más aún, predicar el derecho otorgaría también la posibilidad de derogarlo por su dependencia del juego legal, contextual, relativo y por ende cambiante. Por eso, en lo único que el judaísmo se basa es justamente en el postulado del no asesinarás, y también en el del Levítico 19:16, ordenando no depondrás contra la vida de tu prójimo, sin especificar desde qué etapa fenoménica rige esa definición de prójimo. Ahora bien, ese postulado es lo único irreductible que prohíbe matar al ser humano que no amenaza la vida de otro más allá de todo el tenor categoría intelectual, moral o científica. Digamos, básicamente es el principio axiológico que demanda la propia voluntad de cumplirlo para que sea aceptado y no una estructura positivista como conjunto de normas racionales que permiten resolver los conflictos de una sociedad, por cuanto aquí se racionalizaría utilitariamente aquello que no es un producto de tal clase. Vamos a ver un ejemplo de a qué nos conduciría a racionalizar o hablar del derecho a la vida. Vamos a tomar el caso de un ser humano adulto en coma que demanda continuos cuidados para su higiene, su nutrición, incluso necesitado de un respirador artificial. Dado que su vida en el sentido racional no tiene sentido, podríamos acordar, como bien lo hacen muchas leyes en muchos países, una autolicencia para matarlo, de alguna forma, desconectándolo de forma, como se llama, pasiva. Lo mismo aplicaría a si dicho ser humano tuviese la ventaja de respirar por sí mismo, ya que en verdad su vida tampoco tendría sentido racional por su carencia de percepción, conocimiento o conciencia. En ambos casos se trata de cuerpos biológicamente vivientes, pero carentes de razón, como la predicada diferencia específica y constitutiva del humano. Y si dicho ser humano, en el tercer caso, ya no estuviera en coma, pero ha perdido la capacidad inteligente, no siendo sino una criatura funcional desde lo biológico, pero carente de toda razón, aún aquí se aplicaría también bajo ese criterio la autolicencia de matarlo por algún interés determinado, dado que se mantiene el sinsentido de su existencia. Mismo juicio recaería sobre un niño con serias minusvalías mentales de nacimiento, y a fortiori, es decir, con más razón aún, si carece de conciencia de su propia existencia, por cuanto él también está privado de lo predicado como constitutivo específico del ser humano, aun cuando desde lo biológico sea un ser humano vivo. Y aquí no hay diferencia con el ser humano que aún no ha nacido, quien tampoco
tiene actualizados aquellos elementos por los cuales se predica lo constitutivo del carácter humano, pero que a diferencia de todos los casos anteriores, el conceptus sí tiene el potencial de actualizarlos conforme avance las etapas de su natural desarrollo, cosa que no puede predicarse de estos casos anteriores en los cuales ciertamente se habla de personas. Racional y científicamente, silogísticamente, se concluye que hay más derecho o racionalidad a matar a un niño minusválido mental que a un feto. Y aplicando el mismo criterio permisivo para el aborto a demanda, se concluye también, en caso de desearlo, en la legalización del infanticidio, tal como dije antes, en la antigua Esparta y en la Roma de siglos pretéritos. Por eso estos criterios selectivos, fisiológicos, fenoménicos, fenotípicos o madurativos funcionales, más allá del propio genotipo del ser humano vivo, lleva básicamente a arbitrarias legalizaciones de la matanza de un ser humano vivo y a conclusiones con las que ni siquiera acordarían que les apoyan estas arbitrariedades. Por eso el postulado "no asesinarás" desde el judaísmo es lo que prohíbe matar por utilidad o beneficio, y al igual que la vida, este postulado no es racionalizable y es aplicado a toda etapa fenoménica de la vida humana, más allá de su estatus jurídico de persona, conciencia, rol, identidad social y por ende de la concepción. Como conclusión, ya para cerrar el tema del aborto, la ley judía exige en un caso abortar, y lo exige, que es cuando la vida del conceptus amenaza la de su madre, y el médico tiene que elegir entre una u otra, sin una tercera alternativa. En dicho caso se prioriza la vida de la madre por ser primera, y se tipifica bajo la denominada ley en hebreo que se llama rodef, persecutor, que posibilita matar a quien persiga la vida de otro, aún sin que el persecutor sea consciente de ello, en este caso un feto, ¿cierto? Es decir, la mujer no está autorizada para decir "doy mi vida en pos de que nazca mi hijo". No, porque la vida de ella está primera y está obligada a abortar en ese caso. Por supuesto que también en casos de anencefalía, irreversibles patologías degenerativas o patologías terminales donde el conceptus morirá indefectiblemente, se tipifican en hebreo como tzorech gadol, es decir, de gran necesidad, por la pérdida, asedio y opresión a la persona, y la mayoría de las autoridades jurídicas judías permiten abortar con restricciones en tiempo y forma, similarmente a los casos de violaciones donde la madre se encuentra en serio riesgo psicofísico y se efectúe inmediatamente al hecho. Desde el judaísmo, el aborto no es un problema médico, no es un problema sanitario, no es un problema social, no es un problema jurídico, no es un problema económico, sino humano. Es decir, es el síntoma más crudo, como había dicho antes, de el actual homo incurvatus in se, es decir, de lo que se llama la ética del self, la ética de la mismidad, donde el individuo y sus intereses son el bien supremo, falseando hasta la propia realidad descriptiva con el fin de no coartar su antojo, su arbitrariedad, legalizándolos. Si solapamos el "no asesinarás" por superestructuras positivistas, digamos, no hay que olvidarse que el "no asesinarás" sigue siendo la base de nuestra civilización occidental, el límite justamente para el antojo, la pulsión, la manipulación del derecho, y así lo manifestaron los padres del contrato social, tanto Hobbes, Locke como Rousseau. Y por ejemplo, donde el argumento por las mujeres fallecidas en abortos, desgraciadamente en abortos clandestinos, es tan absurdo como eliminar la problemática familiar de la desnutrición prenatal, legalizando la matanza de los desnutridos prenatales. O bien, si el aborto a demanda es por control de natalidad, lo mismo aplica al control poblacional mediante el infanticidio, que de hecho ha ocurrido en la historia de la humanidad. Huelga indicar también la oportunista legalización del aborto punible para ocultar la ineficiencia para disminuir o evitar los clandestinos, obviamente. Por eso, la ley, en este caso, de ser una restricción habilitante para la vida de todos, empieza a devenir en esta cultura escénica, teatral, en un instrumento para avalar los intereses de uno por sobre la vida de otros.
y donde la cantidad de ocurrencias de un hecho determinado, y más aún, si ya es tipificado penalmente, es el criterio para legalizarlo, como dicen, bueno, hay muchos casos, entonces legalicémoslo. Según ese criterio, también aplicándolo a otros sucesos, tal como la evasión de impuestos, el latrocinio, el homicidio en ocasión de robo, el secuestro extorsivo y otras tipificaciones penales comunes, también deberían ser ya legalizadas. Sin embargo, la propia ley vigente y desde la filosofía del derecho se rige bajo el principio que se llama ex iniuria ius non oritur. Un acto injusto no crea una ley. Bien. Lo mejor, pero lo más esforzado y trabajoso, ¿qué es que cada individuo y los organismos públicos, desde lo institucional, gestionen políticas eficientes de asistencia a las mujeres en conflicto con su embarazo y otras políticas en las esferas educativas, sociales, con fines preventivos, generando responsabilidad y asumiendo el compromiso con el no asesinarás como única garantía para asegurar la vida de todos. Eso en cuanto a lo abortivo. Vamos a ver respecto de la eutanasia, donde también se ve esta cultura escénica. El judaísmo define al suicida similarmente a la generalidad bibliográfica actual. El adulto que se da muerte intencional conscientemente y por propia iniciativa. Y sin referencia al móvil de aquella intención. Por supuesto, ya esto se prohíbe desde el Génesis 9.5, cuando dice, y sin embargo, la sangre de las almas de ustedes reclamaré, o sea, de quien derrame su propia sangre. Y bajo esta definición, por supuesto, el fumador que muere por cáncer pulmonar o no es considerado un suicida por no tener intención de matarse al fumar. Muy bien, es decir, le falta ese motu propio, esa intencionalidad de matarse, por más que él conscientemente sepa que el cigarrillo va a terminar con su vida. Pero el fumador que muere por cáncer pulmonar no se lo considera como suicida. ¿Por qué? Porque le falta ese motu propio, esa intencionalidad. La secularidad al suicidio no patológico lo define de la misma forma. Es la acción u omisión consciente y por propia iniciativa por la cual el sujeto pone intencionalmente fin a su vida por sí mismo o asistido por terceros. Resulta claro que con esta definición, la actual ley eutanásica, por ejemplo, que otorga la facultad legal para darse muerte prematuramente de forma indolora y por compasión o decoro personal, así dice la ley, evitando una determinada situación, un excesivo sufrimiento para impedir el de otros, incluyendo también la asistencia de terceros, no es otra cosa que el derecho al suicidio, y más aún la indulgencia por la coautoría de un homicidio. Suicidio que no solo está prohibido en el judaísmo, como dijimos, sino en la mayoría de las más influyentes doctrinas filosófico-morales, desde Pitágoras, pasando por Platón, salvo algunos casos excepcionales, Aristóteles, Epicuro, Plotino, Locke, Rousseau, Kant, Schopenhauer, Wittgenstein, Sartre y hasta Camus. Sino que el suicidio asistido, donde un tercero interviene en la implementación de la muerte del suicida, es considerado también bajo el judaísmo como un homicidio, y en la secularidad implica un problema ético y moral mayúsculo, y mucho mayor al suicidio, porque incluso se encuentra penado por la ley. Ahora, existen también dos expresiones: eutanasia activa y eutanasia pasiva. Eutanasia activa como la acción directa para acelerar o provocar la muerte prematura del paciente, y eutanasia pasiva como la generalizada no iniciación o discontinuidad de un tratamiento, aparatología o nutrientes que sustentan la vida de aquel. Ahora, queda claro que ambas son clasificaciones solo en el modo de acelerar el proceso de muerte, permitirla o provocarla precozmente, pero no son argumentos ni justificaciones para matar a un sujeto por acción u omisión. Luego, no existe una diferencia moral entre ambas eutanasias, activa o pasiva, dado que siempre, por acción u omisión, hay intención de matar. Por supuesto que en el judaísmo también se prohíbe la omisión frente al peligro o riesgo de muerte del prójimo pudiendo salvarlo,
considerando al omitente un homicida en caso de muerte. Incluso cuando aquel sobre quien se decide no actuar sea un moribundo, porque no hay ninguna diferencia legal en el judaísmo entre un moribundo y una persona que goza de salud en cuanto a la obligación de salvarlo. Pero en términos seculares también existe análogamente la misma prohibición. El moribundo es una persona con plenitud de derechos, no habiendo merma preceptual o en los derechos por una tipificación somática. Hay la misma responsabilidad moral tanto en la acción como en la omisión. Y en esto hay que ser muy claros. La moral o la ética no es la teoría de los hechos, es la teoría de las intenciones, más allá del cómo uno obra. Uno puede obrar por omisión o por acción. Lo que importa es qué intención él tuvo con eso. Si no, no estaría tipificado penalmente el abandono de persona. Yo no hice nada, esta persona murió, yo no lo maté. Yo no hice nada. Bueno, pero está tipificado penalmente el abandono. Usted pudiendo haber hecho algo, no hizo nada. Tampoco estaría tipificado penalmente cuando una persona, teniendo insulina, no se lo aplica a quien debería aplicárselo y esta persona termina muriéndose por un coma diabético o lo que fuera. Esa persona se lo juzga también. O un padre que dice, no, yo a mi hijo no lo maté, simplemente omití darle de comer. Es decir, la omisión y la acción son absolutamente irrelevantes cuando la intención es matar a una persona. La acción o la omisión tiene que ver con cómo yo implemento esta intención primera. Bien. Es decir, hoy existe un uso operativo y simulador del término eutanasia, justificando prácticas homicidas atribuyéndoles un carácter beneficioso o superador para el destinatario o para la sociedad, según el caso, ocultando frecuentemente una desaprensión moral, evitando costos, dificultades, privaciones, consecuencia de las atenciones, cuidados, dedicación que requiere quien padece de ciertas afecciones o carestías. Y los ejemplos que voy a dar son muy contundentes. Eutanasia prenatal, ya dijimos, refiriéndose al feticidio o al aborto. Eutanasia neonatal se le llama, cuando se quiere matar al nacido congénitamente defectuoso o extremadamente prematuro, con escasa viabilidad. Se llama eutanasia social, por ejemplo, a la eliminación activa o pasivamente a quien se considera afecte la evolución social. Eutanasia criminal es una expresión que se usa para eliminar a los considerados socialmente peligrosos en la población carcelaria. Muchas veces pasa esto. La expresión eutanasia solidaria, ustedes la pueden ver en muchos tratados legales o en muchos proyectos de ley. Eutanasia solidaria se usa para matar a unos en pos de salvar a otros, y por sobre todo eutanasia económica, para eliminar a quienes destinen recursos excesivos, el Estado destine recursos excesivos, sin una rentabilidad adecuada. Muchas políticas jubilatorias se basan en esta expresión de economía, eutanasia económica. Lo que siempre se hace es enmascarar verdaderos intereses, alegando que matar prematuramente por cuestión de dignidad, compasión o una pretendida misericordia, incluso en el caso de un paciente comatoso, donde aquellos argumentos claramente no recaen sobre este, sino sobre quienes están a cargo de él y en sus propios beneficios, despojándose de toda responsabilidad para liberarse de las angustias, tribulaciones, pesadez física y espiritual, que dicho las hay en dicha situación. Ahora, también existe la problemática cierta, que es la de dilatar tecnológicamente un proceso agónico, ensañándose u obstinándose terapéuticamente. Y es una problemática grave y real. Y aunque sin intención, pero mortificando artificialmente al paciente, cuestión que también el judaísmo la prohíbe, y desde la secularidad es absolutamente inmoral. Ahora, es precisamente la fidelidad a estas dos restricciones, tanto la prohibición del suicidio como la prohibición del ensañamiento terapéutico, digo ensañamiento terapéutico y no encarnizamiento terapéutico, porque encarnizamiento implica desde lo psicológico una maldad, que no la hay, simplemente es un ensañamiento terapéutico, pero justamente sin transgredir
una para cumplir la otra, es lo que precisamente en el judaísmo emerge como la alternativa para la conducta que salvaguarde al profesional de un homicidio y al paciente de un suicidio. Y justamente resguarde también la responsabilidad moral de ambos desde la secularidad, logrando una verdadera muerte digna, dado que el proyecto se llama un proyecto de muerte digna. Dignidad la cual Kant, el más influyente filósofo y eticista secular moderno, define como la actualización del ser moral oponiéndose a lograr según la facultad apetitiva o pasional, evitando que el hombre se animalice usándose como medio y no como fin en sí mismo. Es decir, evitando, prohibiendo el uso del individuo de su cuerpo como medio para un fin que no sea el mismo. Y la dignidad como cualidad moral no aplica a situaciones, como dije antes, sino a intenciones, por cuanto la moral es la doctrina de intenciones y no de los hechos, no teniendo estos significados axiológicos alguno más que por la intención que los actualiza. Ahora, este dilema el judaísmo lo resuelve mediante la desobstrucción o desobstaculización por acción u omisión, no importa, de aquello que impide la inminente y apremiante muerte del paciente, dejando a la naturaleza seguir su curso cuando todo proceder e instrumentación médica posible solo constituye la mera prolongación de una agonía sufriente y tortuosa, manteniendo artificialmente algunas funciones orgánicas en un cuerpo que ya no sustenta vida por sí mismo. Es decir, ante la situación de un paciente terminal, irreversible e irremediable, con graves sufrimientos, se está facultado para prescindir de todo tratamiento si las medicinas causan dolores inaplacables, puede abstenerse de ellas, o también de toda aparatología que lo único que hace es mantener algunos de sus órganos vitales en funcionamiento. Pero de ninguna manera cometiendo una acción para acelerar un deterioro o la muerte, suprimiendo aquello que naturalmente su cuerpo necesita para la subsistencia, tal como oxígeno, fluidos de sustento o medicación de soporte vital necesaria. Eso no se le puede suprimir, todo lo otro sí. Este es el único procedimiento que tanto desde el judaísmo, por un lado, evita el suicidio y el homicidio, y que se aplica perfectamente a la responsabilidad moral y la secularidad. Todos los demás, donde se transgrede la prohibición del suicidio para no cometer homicidio, o se comete un homicidio para que no se cometa un suicidio, constituyen sofisticaciones psicológicas, eufemismos, justificando uno para cometer el otro. De más está decir que, desde la eticidad secular, Platón penaliza capitalmente al médico que asista al individuo a quitarse la vida, contrariando justamente su esencia profesional y contrato implícito con aquel acorde al aún hoy, de hecho, vigente juramento hipocrático, donde dice que la salud y la vida del paciente son el primer deber y preocupación del médico. Y por eso esta deontología profesional o deber preceptual en caso de ser judío hace que toda omisión por la cual el paciente muere prematuramente, sabiendo y pudiendo evitarlo, conlleva una responsabilidad absoluta por parte del omitente, y también en un Estado de Derecho, desde la secularidad, si bien el paciente puede ejercer un promulgado, aunque absurdo, derecho a quitarse la vida, podría ejercerlo pero dentro del dominio particular, sin violar las primordiales o los primordiales derechos y obligaciones de otros, exigiendo complicidades, transgresiones y hasta la transgresión profesional de quienes cumplen sus tareas en un ámbito hospitalario, el cual no es un centro para el suicidio asistido, sino un establecimiento para el diagnóstico y el tratamiento médico. Es decir, la actual simulación en este ítem de la eutanasia pasiva como práctica libre de responsabilidad homicida o suicida, existe también la simulación de la dignidad como evasión de responsabilidad en lugar de la actualización moral,
existe la simulación del médico como funcionario al servicio de los deseos del paciente, en lugar de ser un profesional al servicio de la salud, y existe la simulación del establecimiento hospitalario como centro para el suicidio asistido, en lugar del ámbito para el diagnóstico y tratamiento médico. Son 8 menos 5. Yo tendría 2 ítems más para tocar, que es el matrimonio igualitario, la despenalización de drogas y la identidad de género. Si quieren lo hacemos, si quieren terminamos acá y concluyo estos 2 ítems. ¿Sí? Es poquito ya, porque lo más importante, ¿sí? Sobre el tema del matrimonio igualitario. La institución del matrimonio, tal como se la usó en esta ley, atribuye a una relación amorosa y o sexuada entre 2 personas del mismo género la institución matrimonial. Ahora, históricamente, en verdad, esta surgió, la institución matrimonial, por motivos de herencia y sucesión patrimonial. Es decir, el casamiento surge históricamente como una forma de legar bienes a los descendientes directos en lugar de otros. Entonces la gente se casaba, tenía un acta legal. Pero además tenía la función de estructurar la sociedad, crear lazos de parentesco, constituyendo su base arraigal y de desarrollo. Por eso, dicha institución fue reglada estatalmente, bajo un conjunto de deberes y derechos, legales obviamente, motivo del casamiento civil. El casamiento civil no surge por razones de secularidad, sino como un acto de interés público y nacional en este sentido. Prueba de ello, por un lado, es que desde antiguo la palabra latina matrimonium refirió exclusivamente al género femenino, significando matreum munium, que quiere decir el cuidado, la protección de la madre o mujer, mater matrix, de la madre, de la matriz. O bien también la expresión que usaban los romanos, alicuius matrimonium tenere, ser la esposa de alguien, y donde la estructura elemental de parentesco madre-padre nunca fue por la orientación sexual de las personas, sino por sus fundacionales distinciones antropológicas. Es por ello que el matrimonio nunca fue la legalización de un vínculo sexual o de un vínculo amoroso, perteneciendo este tipo de relación al dominio privado, y pudiendo hoy resolver este tipo de relación contractualmente sin ningún tipo de problema. Incluso desde la teoría de la ley natural, lo que se llama el ius naturalismo, en sus 2 vertientes, la que proviene de Aristóteles y que fue desarrollada por el estoicismo, según la cual el hombre debe conducirse acorde a la ley emanada de la recta razón y en acuerdo con la naturaleza, o bien la otra vertiente del ius naturalismo, como la elaboró el racionalismo contractualista clásico, desde Hobbes, Locke y Rousseau, hasta el contemporáneo John Rawls. Esta ley natural es la ley emergente a partir de la inteligibilidad del ordenamiento y funcionalidad reinante en la naturaleza, promoviendo la noción del derecho natural como la potestad o facultad del hombre para hacer o demandar legítimamente en razón de las exigencias propias de la naturaleza humana y con arreglo a los fines de su vida, dando lugar así a la conformación de los modernos estados de derecho. Según el propio argumento ius naturalista, el factor de la procreación, así como también el factor de la estructura parental, estos 2 factores toman un lugar relevante en el ser humano y la conformación de la sociedad, resultando en la institución del matrimonio en una tendiente al florecimiento, preservación y realización natural, conformando, como ya se dijo, un bien social, su base arraigal y desarrollo. Son estas últimas 3 consideraciones del matrimonio las que le otorgan al ya mencionado estatus de interés nacional y público, y por ello la institución del matrimonio civil, con sus derechos y obligaciones, y como acto de interés público y nacional, no es la legalización de una relación o vínculo sexual o amoroso heterosexual, ya que éstas pertenecen al exclusivo dominio privado. En el judaísmo, la institución matrimonial se le llama el de Kiddushin. Es una celebración de la relación conyugal que impone desde la Torá como exclusivamente heterosexual, entre el hombre y la mujer, ya dado en Génesis 2:24, cuando dice: el varón dejará a su padre y a su mujer y se unirá a su madre y serán una sola carne.
el judaísmo prohíbe terminante y claramente toda relación homosexual masculina dada y reiterada desde la Torá en Levítico 18:22, 20:13 y detallándola en los anteriores códigos legales. Ahora, es interesante porque en muchos de estos códigos nunca la homosexualidad el judaísmo la trata de una patología, nunca la trata de una patología, la trata de una pulsión hacia el cual el hombre o la mujer tiene que sobreponerse. Pero sí da cuenta en el judaísmo que hay un concepto revolucionario de la sexualidad, no como un juego de roles, no como un juego de poder en función de los deseos y pulsiones individuales, que sí existían en numerosas y pretéritas sociedades paganas, sino como una actividad reglada, o sea, normalizada, preceptuada y relacionada al género. Por eso, alejándose de la sociedad de sexualidad intercambiable, propio, como dice el Talmud, de las sociedades paganas, la Torá regla la elemental estructural parental hombre-mujer y que comanda justamente el mismo término hebreo que significa familia, que se dice mishpajá, que viene de la raíz shivjá, que quiere decir sirvienta, que sirve a la voluntad en pos de dar lugar al ulterior desarrollo tribal, social, popular y nacional. Pero hoy, y aún considerando el matrimonio como un fenómeno social, se atribuye dicha institución a personas del mismo género, simulando una relación y función individual y social que no se le ajusta, aparentando ser del mismo tenor, más allá de toda fenomenología o correlato histórico, cultural, religioso o legal ius naturalista, según los cuales el matrimonio, la institución matrimonio, nunca fue una institución legal que se aplicara a personas del mismo género. Ahí viene justamente relacionado lo mismo que es la ley de identidad de género. Análoga simulación acontece con la ley de identidad de género, cuando el género primariamente no es el rol sexual del individuo, ni la construcción sociocultural de lo masculino y femenino, sino que es la propia diferencia biológica manifiesta en el ADN de cada sujeto, cuyo correlato es el conjunto de las propias características sexuales biológicas. No hay ninguna intervención quirúrgica, genital ni tratamiento hormonal cambia el género masculino o femenino codificado en el ADN, porque este permanece inmutable. Luego aquí no hay identidad de género, sino nuevamente de apariencia o externalidad, o de rol en el uso de la sexualidad. Ficción similar pretendida a la equivalencia que muchas veces se comete entre discriminación y restricción, donde discriminación refiere al trato de inferioridad por motivos éticos, religiosos, políticos, discapacidad física, motivos de género o ideológicos, mientras que la restricción es la propia condición de la ley, la cual impide, por ejemplo, que menores de edad, que indocumentados o sin divorcio vincular, contraigan matrimonio, y no por eso lo estamos discriminando. Incluso aquí, en la identidad de género, el judaísmo puede oficiar casi de contraejemplo perfecto. ¿Por qué? Porque la ley judía, frente a casos donde esto ya el Talmud habla mucho de esto, de lo que se llama de los andróginos, o tumtum, que son categorías legales para las personas que nacieran con los dos sexos, o con un sexo ambivalente, o que la genitalidad se ve encubierta. Por eso digo, incluso el judaísmo puede aquí oficiar de contraejemplo más contundente, porque la ley judía, frente a casos donde quien nazca y padeciera de alteraciones en su genitalidad o sistema reproductor, naciendo con genitalidad ambigua, o bien con ambas, femenina y masculina, de forma total o parcial, permite y obliga la intervención quirúrgica para determinar el sexo de dicha persona. Y si bien no vamos a mencionar por cuestiones de tiempo los diferentes criterios aplicados para determinar, mediante la intervención quirúrgica, qué sexo tendrá, dado que involucra múltiples preceptos bíblicos y su fundamentación talmúdica, el resultado final no se relaciona con su ADN. De hecho, en el Talmud todavía no existía el tema del ADN. Y el género de dicha persona es acorde a su genitalidad externa.
Si la persona nace con problema, estamos hablando patológico, que nace, por ejemplo, con los dos sexos, bueno, hay que hacer una intervención quirúrgica para determinar uno de ellos. No vamos a nombrar, como dije antes, los criterios, porque ya sería muy largo. Pero una vez que se le interviene quirúrgicamente y queda con un sexo, por más que el ADN de esa persona diga que es femenino, si por los criterios por los cuales se le dijo al médico, no, la intervención quirúrgica tiene que ser para hacerlo masculino, esa persona es masculina y se comporta como tal. Y se lo refiere en toda la comunidad como un masculino. Que se case, que tenga los preceptos de un varón y no de una mujer, perfectamente como masculino. O sea, cualquiera podría decir, bueno, el judaísmo, para el judaísmo el género aplica también a la externalidad genital. Pero no es así. Por eso digo, no obstante, si bien cualquiera podría pensar que bajo dichas circunstancias el judaísmo permitiría el cambio de género al modificar la genitalidad, esto no es así, y terminantemente no es así, dado que siempre se está hablando de cirugías reparadoras de anormalidades físicas y no de cirugías implementadas acorde al deseo personal de cambio o de cambiar su genitalidad, considerando esto una profanación del cuerpo por una disforia de género, no siendo este último un bien intercambiable, sino parte de la naturaleza humana acorde a la cual se debe constituir su identidad sexual o sexualidad, distinguiendo entre masculinidad y feminidad. Y eso es a punto tal que en dichos casos, porque el judaísmo dice, bueno, ¿qué pasa? Hubo una persona que se cambió porque, bueno, quiso cambiarse de sexo, se cambió de sexo, bueno, ¿qué pasa con esta persona? O sea, era varón y ahora tiene genitalidad femenina, bueno, ¿qué pasa? ¿La tratamos como mujer o lo seguimos tratando como varón? Y eso es a punto tal que en dichos casos, quien cambia su genitalidad, no por razones patológicas mencionadas, es considerado de género distinto, e incluso, es decir, no es considerado de género distinto, mantiene su propio género, e incluso se le aplica a las leyes judías propias, por ejemplo, de los andrógenos, muchas veces también, aunque su cónyuge, en caso que hubiera estado casado, no tiene necesidad de divorcio vincular, directamente queda divorciado. Es decir, si hay una pareja en donde el hombre dice, bueno, no, me hice una operación y ahora tengo genitalidad femenina. Bueno, la mujer queda libre para casarse directamente con otro hombre sin necesidad de tramitar ningún divorcio religioso, por ejemplo, ¿cierto? Pero el hombre sigue considerándose hombre, no mujer. Y en algunos casos se le aplica la ley de los andrógenos, en cuanto a qué preceptos puede, no puede, pero no es considerado de distinto género por su cambio de externalidad genital. Veamos el último punto, que es el tema de la despenalización de las drogas. Respecto de la despenalización de las drogas, el motivo de ingreso a Guardia Hospitalaria Nacional indica, bajo las últimas estadísticas, que el 48% de aquellos que ingresan justamente a guardias hospitalarias por violencia, el 17% son por accidentes viales y el 70% que son por suicidio se asocian al consumo de sustancias psicoactivas, en adición al aumento geométrico del abuso de alcohol y consumo de drogas en jóvenes. Repito, el motivo de ingreso a Guardia Hospitalaria Nacional indica que el 48% de aquellos por violencia, el 17% que son por accidentes viales y el 70% que son por suicidio, es decir, el 48% que ingresan por violencia, el 17% que ingresan por accidentes viales y el 70% que ingresan por suicidio, se asocian al consumo de sustancias psicoactivas en adición al aumento geométrico del abuso de alcohol y consumo de drogas de jóvenes, datos del Cedrona. Resulta claro el desfasaje entre este proyecto de despenalización de drogas y nuestra sociedad, donde en lugar de promover y eficientizar las políticas de salud pública para asistencia y prevención de adicciones, alejando al ciudadano de las drogas y del alcohol, se lo abandona a sus impulsos en una sociedad donde ni siquiera es posible aplicar la ley vigente, no somos posibles de por lo menos aplicar la ley que impide que el perro defeque en la vereda.
y aumenta el nivel de automovilistas alcoholizados más el delito asociado a drogas. Es decir, este abandono del ciudadano sin formación ni educación simula hoy ser libertad, a diferencia de la liberación del pueblo judío, por ejemplo, esclavo en Egipto, no para abandonarlo a sus pulsiones en el desierto, sino para regirse por una ley, la ley que se le da en el mismo desierto, instruyéndose individual y nacionalmente. Es decir, en el judaísmo, ¿por qué se prohíbe el consumo de drogas recreativas? Obviamente no medicinales, ¿cierto? No solo por lo insalubre y que imposibilita el estudio como precepto, sino también porque imposibilita el cumplimiento de preceptos con intencionalidad por los efectos narcóticos y fundamentalmente por descarriar a la persona. Hay una ley fundamental en el judaísmo que habla, una ley bíblica del Deuteronomio 18-21, que dice: el hijo descarriado y rebelde por ser glotón y bebedor. Es el que se define como el que le roba a los padres para comprar y engullir carne y vino. O sea, el que se rige es la gula, básicamente en Occidente es la gula, el que se rige por sus pulsiones. Luego, despenalizar y permitir las drogas es básicamente nuestra sociedad hoy, tal cual como tenemos hoy, promover sustancias que estimulan voluptuosidades mucho mayores a la gula, exacerbando los deseos, incitando los impulsos animales a los que difícilmente uno pueda sobreponerse, transgrediendo y aún delinquiendo. De esta forma, este proyecto hace parecer el abandono como si fuera libertad o derecho individual, y una sociedad casi anómica como si fuese la de un ciudadano con conciencia cívica y moral, pero que realmente enmascara la corrupción e ineficiencia en la función pública, despenalizando lo otrora prohibido para automáticamente exigir de responsabilidad a los involucrados en las diferentes áreas de competencia. Bien, como conclusión general de estos 4 puntos, en todos estos 5 casos, digamos, que son 5 casos en general, existe un denominador común, el cual consiste en no considerar pronunciándose acerca de lo que es la realidad en términos fenoménicos, sino en elegir un modo de hablar acerca de ella que resulte más adecuado al logro de ciertos intereses. Es decir, la diferencia fundamental no radica en liberar el fenómeno de todo psicologismo, axiología o dogma religioso, pretendiendo una supuesta neutralidad, concibiendo el fenómeno solo y exclusivamente de modo pragmático, cosista o fisicalista, sino que lo que se pretende es enmascarar la realidad simulando la ausencia de una conciencia intencional, provocando una manifiesta y clara falta de interdependencia entre la realidad fenoménica, es decir, entre lo que hay y lo que se dice acerca de dicha realidad, es decir, y lo que se dice acerca de lo que hay. Pero esta concepción escénica, teatral, no es nueva, proviene de posiciones originariamente sofistas, particularmente protagóricas y hasta modernas neocristianas, donde el mundo es considerado como el mero lugar de las conveniencias o de las convenciones, donde el hombre es la medida de todas las cosas. Acorde a este postulado, se desarrolla el argumento llamado constructivista, según el cual todo el quehacer humano es el resultado de una construcción social sin independencia o interdependencia natural y que por lo tanto, según esta visión, no existen esencialidades o biologicismos inscriptos en la naturaleza humana, sino formas, roles socialmente variables de desempeñarse. Consecuentemente, en esta estructura, la ley y el derecho son concebidos como un triunfo de una negociación legal, contextual y relativa, cuya legitimidad y autoridad proviene de una convención interpares en la decisión colectiva, conformando una ética dada por el contexto más allá de toda fenomenología. Por ende, según esta doctrina, bastará con la determinación por la mayoría para que, independientemente de toda fenomenología y o naturaleza, se determine y se defina el carácter y sustancia de lo que es. Y si se trata de enarbolar, por ejemplo, el derecho positivista, bajo el cual el derecho es independiente del juicio moral o de una conciencia axiológica, sino que el derecho es básicamente el conjunto de normas jurídicas sancionadas por un organismo estatal
que ejerza la función legislativa vigente, y por ende justamente ninguna ley sería injusta. En otros términos, si yo quiero separar completamente el derecho de la conciencia moral o de los postulados axiológicos, el derecho se convierte básicamente en algo no distinto de una banda de criminales quien también decretan y acatan un conjunto de reglas y códigos bajo una estructura autoritativa y determinada. Acordémonos, como dice el doctor Andrés Rosler, investigador del CONICET en filosofía legal, que no se asemejaría mucho un derecho ultrapositivista a el caso de un mafioso italoamericano cuando le dicen si usted rompe las reglas de la Cosa Nostra se quiebra y se cae, usted no rompe las reglas. Es decir, si en el derecho no hay una conciencia moral, no hay una conciencia intencional, no hay una moralidad como último sustrato, no hay un postulado axiológico como último sustrato, no hay ninguna diferencia entre el derecho y un código mafioso, porque son dos estructuras autoritativas determinadas por la autoridad legislativa vigente y que todos están comandados mandatoriamente a cumplirlo. Por ello, y bajo la estructura positivista mencionada, con similares criterios a los argumentados para la sanción de las leyes mencionadas, bien podrían ser sancionadas otras que permitan, por ejemplo, la pedofilia, la necrofilia, la poligamia, el suicidio, el homicidio asistido, el infanticidio y toda otra práctica que hoy es considerada moralmente rechazable, pero que a través de los medios, la comunicación, la masividad de casos y por sobre todo el deseo de legalizarlas, bien pueden ser transformadas en cuestiones culturales que hacen a la esfera de la libertad individual bajo el consenso entre partes y que el derecho debería regular. Concluyendo, lo subyacente a esta cultura de la apariencia es que ofrece una pretendida libertad, la cual en lugar de asociarla a la responsabilidad para con el otro, concede al yo prioridad en todo y por sobre los demás, y asistiendo en su ayuda mediante una verdad que no es sino la máscara del error. Y donde la más peligrosa simulación es la de la ley como instrumento legitimador de pasiones personales a expensas de la sociedad y su consecuente degradación, cuando en realidad la ley oficia de restricción habilitante, reduciendo la animalidad pasional, pulsional, para permitir la humanidad, promoviendo el mutuo bienestar, un individuo y un ciudadano virtuoso en una sociedad de calidad. Y aquí, ya por último, bien podría aplicar tanto la frase talmúdica como la advertencia de Jean-Jacques Rousseau, quienes instan al principio deóntico basado para enmendar la actual realidad invertida, donde por un lado el Talmud advierte sobre el tiempo cuando la cara de la generación sea como la cara del perro por la desvergüenza y la procacidad, y donde la verdad esté ausente. Y por el otro, Jean-Jacques Rousseau, 1700 años después, nos advierte que cuando la violencia de la pasión prevalezca sobre el horror del crimen, en el deseo del mal también se va a encontrar un derecho. Bueno, muchas gracias.